Pues primero que nada, darles la bienvenida a cada uno de los que nos acompaña. Gracias por atender la invitación del seminario. Pues quienes no nos conocen, que creo que la gran mayoría no nos conoce, somos parte del Seminario de Procesos de Industrialización en Guatemala. Somos una red de seminarios que al momento cuenta con una sede en Ciudad de México, que es la fundadora de todo, a través del doctor Gustavo Becerril. Ricardo es miembro de este seminario, y aparte que somos grandes cuates. Yo creo que, como me diría alguien por ahí, los amigos son la familia que uno sí decidió tener. Y pues aparte de eso, hemos hecho todos estos vínculos, no solo de amistad, sino también de investigación. ¿Ya cuántos años, Ricardo? 10 años, ¿va? Ya Hemos estado justamente compartiendo. 10 años, a punto de cumplir 10 años de conocernos. Exactamente. Entonces, experiencias y tanta cosa que hemos compartido. Está el otro seminario en Nuevo León, Monterrey. Somos los tres, esperamos pronto hayan más. ¿Y qué hacemos o por qué estamos? Dentro de las nuevas líneas de investigación de los campos de la historia y bueno, otros que para qué me pongo a mencionarlos, habemos varias personas, en mi caso en particular, que soy arqueólogo, que nos hemos dedicado al investigar estos procesos históricos, pero mucho más recientes. Darle valor a todo aquello que muchos catalogan como la chatarra y hasta inservible, tirémoslo, etcétera, y pues de plano la tecnología avanza a pasos tan agigantados últimamente, pues que no nos da tiempo a veces de adaptarnos a todos estos contextos. De ahí es donde va naciendo parte de la lógica de la arqueología industrial, que aquí en Guatemala se ha hecho bastante famosa en los últimos años, relativamente, pues, porque sigue predominando mucho el interés prehispánico entre los mismos colegas. Cuando nosotros hablamos quién es quién, va, vos qué haces, en qué sitio trabajas, etcétera, resulta que, ¿y eso de la industria qué es vos? Eso no lo hacen los ingenieros, pues, lo que siempre hemos recalcado aquí con los colegas. Y pues nos hemos estado dedicando no en sí a la arqueología industrial como tal, solo ver el objeto, que es uno de los errores que muchas veces cometemos, de decir estoy trabajando tal o cual sitio, y lo digo también por todos los campos de la arqueología, pero muchas veces nos quedamos solo en el objeto y la mera descripción, que no es que esté mal, pero creo y creemos todos en el equipo, tanto el equipo internacional como nosotros, que tenemos que hacer una ruptura, y más los que estamos interesados en estos nuevos campos, porque todavía están muchas de las personas que trabajaron en esos contextos, hay documentos de por medio, hay muchas historias, y por eso es la razón de que el seminario se llame Procesos de Industrialización y no se llame Patrimonio Industrial nada más o Arqueología Industrial, porque nos restringiríamos. Y no es que seamos todólogos, como también lo hemos hablado con los colegas, pero sí queremos y nos hemos ido conformando como equipos multidisciplinarios. En México, por ejemplo, que Ricardo es economista, Gustavo es historiador, y así haremos de todos los ramos de la ciencia, y abogados, arquitectos, etcétera, de todo un poco. Y aquí en Guatemala vamos por la misma lógica, y uno de los principales objetivos de investigación que tenemos es precisamente enfocarnos a esa parte humana. Insisto, no es que esté mal decir, tengo los datos de esta maquinaria y la traían de Inglaterra y entró en el siglo tal, y fíjate que producía tanto y se innovó el proceso, perfecto, pero y toda la gente que estaba atrás, todas las personas que operaron ese equipo, los que se enamoraron adentro de la fábrica, los que lloraron, la comida que me llevaban, o sea, todo va anclado a la final a una misma estructura, y esa es la lógica y el sentido que queremos darle a la presentación de hoy. A Pamela la conocimos a través del contacto de Evelyn, que es parte del seminario de aquí de Guatemala, y pues le hicimos la invitación para que nos ilustrara un poquito, porque también consideramos que es muy importante que conozcamos otros contextos. Pues entre México y Guatemala hemos compartido un montón y no dejamos de aprender nunca. Siempre creo que estamos en esa actualización, pero hoy que pudimos saltarnos un poquito más hacia el sur, creo que va a ser bastante productivo, porque son contextos que en lo personal yo no conozco, no he tenido la oportunidad de ir hasta allá. Lo más al sur que he llegado es hasta Costa Rica, he conocido estas áreas, pero no tengo el conocimiento todavía más allá, y aprovechando esta situación de la pandemia, pues hay que sacarle raja, como decimos en Guatemala, y aprovechémonos de la tecnología para poder
hacer estos enlaces. Entonces es para contextualizarles más o menos por qué estamos aquí, como les repito, para ponerle nombres y ponerle rostros a esa historia. Segunda razón, justamente nos pareció muy buena la participación de Pamela, porque también yo no conozco de todos los contextos sociales que cada quien en su país pueda tener. Sé que hay gente de Cuba, de Perú, creo, también vimos el registro, de Chile, etcétera, Salvador, México, obviamente, pero también hemos caído muchas veces como sociedad a invisibilizar el papel de la mujer y creemos que la industria es el hombre y que solo el hombre puede agarrar un martillo si nos vamos a lo material y no nos damos cuenta de la importancia que la mujer ha jugado en todos estos procesos de industrialización. Entonces también queremos hacer esa pequeña ruptura, y digo pequeña porque yo sé que esto da para más, pero queremos ir rompiendo con estos estereotipos y demostrar, también dejarlo en la mesa, de lo importante que es el rol de la mujer dentro de todo esto. Aquí estoy viendo a Marlene y justamente con ella también hemos platicado mucho y Marlene nos puede dar aquí unas grandes lecciones de vida, también toda su experiencia en la empresa eléctrica guatemalteca. Y en fin, así podríamos ir hablando de muchos. Entonces, pues dejo hasta ahí porque la ponencia no es mía, es de Pamela. La dinámica del evento, como estaba diciendo Lorena, nosotros vamos a ir haciéndole algunas preguntas generadoras a Pamela para mantener la línea y la secuencia, porque sabemos que hablar de la memoria es empezar ahorita a hablar de la imprenta y vamos a terminar de los aviones y los espantos y un montón de cosas que siempre van saliendo amarradas una con otra. Nos vamos a dedicar a esas preguntas generadoras al finalizar la participación de Pamela, aunque creo que ella nos va a hacer una pequeña introducción previa con algún material visual que trae para contextualizar su tema. Luego nosotros le preguntamos, vamos a ir guiando la conversación. Las dudas, comentarios, sugerencias, etcétera, que puedan tener, por favor, en el chat, para no amontonarnos todos. Yo sé que quisiéramos ahorita estar alrededor de una mesa hablando de todo un poco, pero le vamos a dar con esta lógica por el tipo de medio que tenemos. Y pues ya están todos los micrófonos apagados. De todas formas, Ricardo Gómez es quien nos va a estar apoyando en toda la logística de los controles. Muchas gracias, Ricardo. Pues yo únicamente participo aquí como quien va a guiar la mesa, por así decir, pero yo creo que hasta aquí voy a llegar. Tal vez más tardecito hablamos. Y pues como se darán cuenta, nosotros somos meros bromistas, ¿verdad? El seminario es serio, el trabajo es serio, la participación es seria, como le decíamos a Pamela, pero eso no implica que no nos podamos reír, porque cómo nos cuesta. Entonces, si alguno de mis compañeros, compañeras quiere decir algo más, ya me pasé 5 minutos para no atrasar a Pamela. Evelyn, creo que quiere hablar. Ricardo, ¿me podrías hacer favor? Ya me escuchan, ¿va? Ya. Solamente pues darte las gracias, Pamela, por aceptar la invitación para compartir con nosotros el conocimiento que has adquirido a través de la experiencia. Y pues ahora el tiempo es tuyo. Creo que Pamela va a compartir con nosotros al inicio una presentación para ponernos en contexto, ya que somos pues de contextos tan distintos todos. Creo que son como 5 diapositivas y luego pues ya seguimos con el conversatorio como un diálogo. Ahora sí, Pamela, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, quiero dar las gracias al equipo del Seminario de Procesos de Industrialización de Guatemala, también a los colegas de México que están trabajando, supe ya hace 12 años en este tema. Como hija y nieta de tipógrafo, me siento muy emocionada de poder participar hoy día, sobre todo por el tema de la industria, sobre todo la industria, si se puede llamar de alguna forma, artesanal, y más aún porque es mi vida. Yo nací entre fierros, entre esa imprenta que van a conocer también un poco de mi persona, de lo que soy hoy día. Frente a esto, hoy tengo respuestas de por qué mi pasión, de mi carrera, de lo que decidí desarrollar como trabajo, como
como profesión, y para entrar en un contexto más bien de cómo fue desarrollándose el tema de la imprenta en Chile, me gustaría que me pudieran poner la presentación para ya comenzar y después hacer algo como decían, más entretenido. Y por supuesto, les doy las gracias, la bienvenida a todos los colegas de Latinoamérica y algunos de Iberoamérica, de España, que me acompañan. Por supuesto, a mi familia, que veo muchas caras conocidas, a mis amigos, ¿no es cierto? Y por supuesto, a mi madre, que está por ahí, a mis hijas, y como les digo, a personas muy importantes para mí hoy en día. Así que esto va en honor de mi padre y de mi abuelo y de mi familia y de lo que soy. Si me pueden poner, por favor, la presentación, Ricardo. Dame un segundito, ahorita la estoy cargando y ya te la pongo. Ya habilité, Evelyn, el permiso para que puedas compartirla sin problema. Ricardo. Como les dije, es una introducción, un poco para que conozcan, sobre todo a los amigos de Guatemala, que estuvimos el otro día conversando en México, de cómo se fue desarrollando la imprenta, pero sobre todo la parte humana, cómo se fue tomando, ¿no es cierto?, estos obreros que trabajaban en las imprentas, cómo se fueron tomando un poco su trabajo, cómo fue evolucionando, como para dar un contexto a mi presentación. Bueno, como ya ven, ahí hay una oda a la tipografía que hace Pablo Neruda, y él pone que tipografía, soy solo un poeta, y eres el florido juego de la razón, el movimiento de los alfiles de la inteligencia. En el caso mío creo que sí hay una cosa romántica que van a ver en mi presentación. Es una pasión, algo que se ve tan frío, entre fierro, entre alfileres, pero que en el fondo tiene una inteligencia técnica y un arte que solamente la pueden desarrollar personas que aman este trabajo. Así que seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, voy a dar a grandes rasgos para no perder mucho tiempo en esto, sino que para que entremos en el conversatorio. Bueno, quiero decirles que en Chile, en el año 1811, llega la primera imprenta con fines políticos. La idea era poder hacer los afiches, ¿no es cierto?, políticos, los que hoy día podríamos decir que se llaman flyers, para a nivel de gobierno. Todavía no llegaba a los niveles de un trabajo del pueblo. Luego, en el año 1812, ya aparece nuestro primer prospecto del diario La Aurora de Chile, que ya empieza a distribuirse entre la burguesía o entre las familias que también sabían leer, porque en aquel tiempo había mucha falta de alfabetismo, entonces era solamente para algún tipo de personas, de algún tipo de población. Bueno, el diario El Mercurio es uno de los diarios más antiguos también, y trae por primera vez una máquina mecánica. En el año 1830 ya se ingresa la litografía en Chile, donde ya se mezcla no solamente el tipo y el texto, sino que también una fotografía, una imagen, ¿no es cierto? Y se hace por planchas metálicas, que hoy se le llama en tipografía cliché. En 1850 ya estamos hablando de las personas y de los obreros que trabajaban, ¿no es cierto? Y hablamos de una sociedad de la igualdad. Ya estamos buscando igualdades, ya queremos hacer un país de igualdades, que no hayan diferencias, y se convoca a artesanos para que empiecen a trabajar como tipógrafos en los pequeños talleres que ya se van incorporando en nuestro país. En 1853 surge la Sociedad Tipógrafo de Santiago. Es una de las primeras organizaciones sindicales de nuestro país. Y no eran pocos, porque se trabajaba con muchas personas que vivían en los alrededores de la ciudad.
Entonces, era mucha población la que estaba inmersa en las imprentas y empezaron a desarrollarse estas sociedades de igualdad. Surge en el año 53 esta sociedad, y la idea es que era hacer una relación entre los dueños de las imprentas, ¿no es cierto?, los periodistas, y además con los artesanos, llevar una relación ya más estrecha, el poder empezar a conversar. En el año 1855 surge la Sociedad Tipográfica de Valparaíso, ya teníamos la de Santiago, y hoy, en el año 1855, surge la Sociedad Tipográfica de Valparaíso. En 1892 se funda la Liga General del Arte de la Imprenta. O sea, ya hablamos con un término arte. Ya no solamente estamos hablando del tipógrafo, sino que también del gráfico, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hablamos de la imagen, el componer estos textos que se distribuían en la sociedad. Y al no existir una legislación laboral, su función principal era lo que les decía, esta relación que existió entre los dueños de estos talleres artesanos y sus obreros, sus trabajadores. ¿Seguimos? A fines del siglo XIX empiezan a aparecer talleres medianos y pequeños porque ya se empieza a masificar el impreso. Esto también va y tiene que ver con la parte política nuevamente. También tiene que ver con el comercio. Y los pequeños talleres se van industrializando, en el sentido que ya van llegando a Chile máquinas que eran más mecánicas, todavía no eran eléctricas, pero sí estaban mecanizando ya lo que al principio era como muy rústico o muy artesano, ya lo están creando como un tema más industrializado. En el año 1919 se desarrolla el primer Congreso Gráfico Chileno, y en el 21, en el segundo congreso, ya estamos hablando de una federación obrera de imprenta. O sea, ya teníamos consolidado una en Santiago, una asociación, ¿no es cierto? Y ahora ya teníamos otra en Valparaíso, y por lo tanto se hizo esta federación, siempre pensando en proteger a los trabajadores de las imprentas. En el año 29 se inaugura la Escuela de Artes Aplicadas bajo el alero de la Universidad de Chile, ya para formar a esta población que venía desde el campo a la ciudad buscando posibilidades de trabajo, y se empieza a enseñar el trabajo de lo gráfico. Entre los cursos que daban, por supuesto que estaba el tema de la imprenta, lo que era la tipografía artesanal aún. En el año 39 ya existe una Asociación Nacional de Jubilados de la Prensa y la Obra, y luego, en el año 48, se promulga la ley 1116, la que incorpora a los obreros de las imprentas, como en el caso de mi abuelo, a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. Él estaba en esta caja hasta el día que falleció, y a mí me tocó desarrollar el finiquito de lo que la caja le daba, y me encontré con esa novedad. Yo no conocía esa parte, vi cómo se trabaja, cómo ayudaban, o cómo ayudan incluso todavía, a las personas que trabajaban en imprenta, porque generalmente no tenían cotizaciones, no tenían salud o previsión. Entonces ellos lo que se preocuparon fue justamente de que estos pequeños artesanos de la imprenta tuvieran la posibilidad ya de empezar a resguardar sus dineros para su jubilación. En el año 70 y 73, ahí me salto porque siempre la imprenta en estos años estuvo muy acorde a lo que era la política, por un lado, y por el otro lado era el tema del comercio. Ya se fue masificando, ¿no es cierto?, la impresión, pero a niveles que ya también empezaron a salir
boletines, empezaron a desarrollarse, a hacerse libros y también revistas ya de casa, de familia, de moda, de música. Entonces ya era más, se desarrollaba más actividad en las imprentas. En el año 70 y 73, surgió una gran cantidad de prensa escrita debido a que en el periodo de Salvador Allende Gossen hubo una libertad de prensa. Fue un periodo abierto donde además el tema político hizo que las empresas, las imprentas, desde las artesanales hasta las industriales, trabajaran en todo lo que eran los afiches políticos, los afiches que tenían que ver con el tema de gobierno, con el tema en el fondo, llegar al pueblo y poder sensibilizarlo frente a la toma de decisiones o a los lineamientos que tenía el gobierno. Ya después, en el año 74 al 1990, bajo el gobierno militar de Augusto Pinochet, no es que se produjo una reducción, sino que empezó ya a verse una evolución de lo que era el taller de imprenta artesanal a un taller de imprenta offset. También nos tocó la crisis de los años 80, por lo tanto, en este rubro se dio una gran cesantía. Por lo tanto, se comenzó a ir hacia otros sectores, estos obreros y estos trabajadores. Eso es a grandes rasgos lo que pasó con la imprenta y sobre todo cómo fue transformándose este obrero, que en un principio era un oficio como artesano, después ya fue tomando un valor de obrero. Hoy las grandes industrias de impresión son industrias de un mayor nivel. Hay todavía algunos talleres, tenemos algunos barrios que se destacan por esta actividad, pero ya no es la misma actividad de los años que a mí me tocó vivir junto a mi abuelo y a mi padre en su imprenta. Esto es como para poder darles un comienzo a esta presentación y darles un pequeño pincelado a lo que significó la llegada de la imprenta. También eso significó que el alfabetismo en Chile fue creciendo. Hoy somos uno de los países latinoamericanos donde tenemos una mayor cantidad de educación, por lo mismo, porque tenemos la posibilidad de tener, hace muchos años, desde los años 70, yo diría que antes, el poder tener estos libros, estos documentos, el tener estos impresos ya, para poder mejorar nuestra educación tanto en las universidades como en nuestras escuelas. Eso es como para darle un primer comienzo para que comencemos el conversatorio. Byron, Ricardo, no sé. Excelente, sí, muchas gracias, Pamela. Yo siempre, desde que estaba, bueno, antes de que empezara a estudiar mi carrera, me recuerdo que esto de las fechas a mí siempre se me complicaba, me las tendrías que repetir como 60 veces, pero sí, te voy entendiendo y me parece bastante fundamentado todo el recorrido histórico que tenés al momento de las imprentas, pues de plano es tu vida la que estaba ahí. Uh-huh. Como lo platicábamos la otra vez, uno se va empapando en la vida del papá, del abuelo, en estos casos que se dedicaban a cuestiones bastante industriales o de contextos obreros, pues más o menos uno le va dando esa lógica. Uh-huh. Quisiera ver qué posibilidad hay que nos pudieras a todos ampliar un poquito el contexto histórico específico, aunque sé que mencionaste el año, pero ese contexto histórico. Bueno, quisiera que me mostraras las primeras diapositivas que siguen, y yo les voy a ir contando sobre las mismas.
para que vayan conociendo la imprenta de mi familia. Ahí. Bueno, la imprenta nuestra, digo nuestra porque también fue una herencia que tuve, es la imprenta González, que queda en una comuna de San Miguel, al sur de la región metropolitana de Santiago de Chile. Nace en el año 64 con el giro de taller de imprenta. Una de las cosas más bonitas que me pasó con esta presentación es que empecé a buscar unos documentos que algún día los guardé, pero nunca me había dado el tiempo de revisar. Y me encontré con la iniciación de actividades de la imprenta de mi abuelo, porque la inició en el año 64, y no sé si se alcanza a ver mi puntero, ¿sí? ¿Se ve? ¿Se observa el puntero? Bueno, el primer documento que tengo es justamente el pago en el municipio para poder ya desarrollar el trabajo de imprenta. Esto fue en abril del año 64, dice 29 de abril del 64. Hoy día sacamos cuentas con mis hijas y nos dimos cuenta que ya tiene 55 años, casi 56 años, si no me equivoco. Y abajo también existe el primer pago cuando él ingresó para poder desarrollar esta imprenta en el año 64. La primera máquina, que es la que ven ustedes ahí, que es una prensa, es una Minerva. Yo la busqué porque la actual, o la que se usó, o la que usaba mi abuelo, la se vendió en algún minuto, pero busqué el modelo y ese es el modelo. En esa trabajaba él. Fue la primera máquina que hubo, y por supuesto al ladito les muestro los tipos, porque se trabajaba el molde 1:1. El sobre, uno de los primeros sobres que desarrollaron, es el de abajo. Con ese ellos generalmente hacían las cotizaciones, ¿no es cierto?, de los trabajos, o la entrega de las facturas. Y como les digo, esto fue una tremenda oportunidad para mí, el buscar esta historia, porque yo nací el año 65, nací un año después, entonces por eso les decía que yo había nacido entre fierro, porque mi primer hogar fue ahí, donde estaba la imprenta. Esta es una imprenta familiar, una imprenta artesanal, en donde al principio se tenía solamente lo que ustedes ven, esa prensa, pero no se tenía una guillotina. Entonces, ¿qué hacían? Era llevar el material y lo llevaban a un lugar donde se cortaba el papel al tamaño que se pedía, y luego volvía a la imprenta y se trabajaba en esa prensa, ¿ya? Esa prensa es una prensa que se puede trabajar manual, pero mi abuelo la convirtió en una eléctrica. ¿Ah? Y esa imprenta o esa prensa tiene un nombre. Se llama Gumersinda y se llama igual a la madre de mi abuelo, porque ella la amaba tanto como amaba a su abuela, a su madre, que era mi bisabuela, ¿ya? Y tenía nombre. Era ahí como esa parte romántica que yo les decía, que él amaba su fierro, amaba su máquina. Y yo creo que yo nací amando también esos fierros. Ya les contaré otras cosas entretenidas, pero de solo mirarla me da lástima, me da pena el no haber tenido o el no haber en aquel tiempo el sacar en una máquina fotográfica digital, el poder haber tenido una foto, de haber tenido una foto de él, de haber disfrutado, ¿no es cierto?, de una fotografía donde él apareciera. Creo que esa parte la perdimos porque en los años 70, en los años, no sé, los años 80, no era tan fácil tener una máquina fotográfica y, bueno, fueron cosas que no se dieron, pero están, como bien dices tú, Byron, nos decía al principio, quedan en el recuerdo, en la memoria colectiva, sobre todo en la memoria familiar. Yo estoy segura que mis tíos y mi madre
están viendo esa máquina y saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo, porque ellos también muchas veces vieron a mi abuelo trabajando en esta imprenta de sol a sol. Entonces, al trabajar en casa, como nos pasa hoy, como que a veces perdemos los horarios. Y en el caso de él también se perdían. Lo que sí mi abuela le ponía los horarios de comida. Como era en la casa, como bien decías tú, almorzábamos a cierta hora, separaban las máquinas, los vecinos, el vecino que estaba cerquita también escuchaba y era también su momento que él aprovechaba, ¿no es cierto?, de poder almorzar. Entonces como que el ruido de la máquina en las viviendas que estaban cerca de él también era como esa campanilla o ese timbre que avisaba que era hora de almorzar. ¿Seguimos? Sí, Pamela, muchas gracias. Me estás haciendo recordar varias cosas que pasaban con el taller de mi papá también. Sí, que el otro Este, día hablábamos. sí, justo. Y me surge también esta pregunta, y mencionas ahorita una cuestión bien importante, los vecinos. Uh-huh. Eh, yo no sé, aquí en México y en Guatemala hay un dicho, no sé si hasta allá llega, que uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Pero en tu barrio, por ejemplo, si nos posicionamos en tu barrio, en tu infancia, ¿cómo era concebido su trabajo como tipógrafos, por ejemplo? Pues habían quienes decían, ah, pues sí, a parar unas máquinas es hora de ir a comer, pero no sé si existieron otras personas que tuvieran algún roce, por decir algo. Uh-huh. ¿Cómo los veían a ustedes? Porque tampoco creo que hayan habido imprentas en cada esquina. Entonces, ustedes que tenían esta fábrica o esta imprenta, eh, ¿cómo eran vistos? ¿Cómo crees que los observaban a ustedes? Y ese impacto social que generó la estadía de la imprenta de tu familia. Uh-huh. Bueno, nosotros vivíamos en una población también de obreros, que se llama Población Dávila, que todavía existe, por supuesto, y yo llegué ahí a vivir, como les decía, con mis abuelos y por supuesto con mis papás, que mi papá, como les comentaba, trabajaba ahí. Mi abuelo tenía una prestancia, era un caballero, entonces los vecinos le tenían un respeto increíble. Pero además los vecinos trabajaban, la mayoría de ellos tenían negocio en un sector como un gran mercado conocido en Chile, que es La Vega, y por lo tanto todo lo que era trabajo de imprenta, el poner la etiqueta del cajón de fruta, se mandaba a hacer a la imprenta de mi abuelo, porque era su vecino. Además que le hacían precio y se podían llevar ellos la etiqueta rápidamente para poder pegarla en estos cajones, ¿no es cierto? Entonces había una relación muy estrecha, pero había un plus que tenía la imprenta de mi abuelo. Y que en Chile, en los años 60, finales de los 60, eran muy pocas casas las que tenían teléfono. Pero como la imprenta necesitaba su teléfono, fue uno de los primeros del barrio. Le estoy hablando del barrio de una gran población de gente, no era de 50 personas. Entonces venían de otras cuadras a pedir el teléfono a la casa de mi abuelo y por supuesto que se prestaba sin pedir dinero a cambio. Eso es una de las cosas que siempre me gustó. Yo creo que fue un poco la difusión que se daba también de la imprenta. Entonces, el barrio estaba en una relación directa. Todos los negocios mandaban a hacer sus boletas, ¿no es cierto?, a la imprenta de mi abuelo. Todos los matrimonios, los partes de matrimonio se hacían en la imprenta de mi abuelo. Y todo lo que era impreso era en la imprenta de mi abuelo o en la imprenta González. Era la imprenta del barrio, de toda la población. No había otra. Entonces todo el mundo lo conocía. La gente de la feria, la gente del comercio, los vecinos, y algunos de los vecinos también, cuando se necesitaba mano de obra, trabajaban para la imprenta. Entonces la relación era muy bonita y era muy rica, porque mi abuelo, como les digo, tenía una prestancia, era un caballero, y eso daba también un nivel. O sea, vivían en la cuadra donde estaba la imprenta.
donde estaba el teléfono, y a la hora que fuera, mi abuelo abría sus puertas. Entonces la relación era directa. A nivel nacional, trabajaron para grandes empresas, para empresas que desarrollaban, yo me acuerdo, torres de alta tensión, cuando se comenzó ya a trabajar a ese nivel en Chile, y ellos desarrollaban todo lo que era la impresión de facturas, de boletas, de, bueno, guías de despacho, y también lo que era calendario, también a muchas empresas. Entonces la relación del barrio era muy rica, había una relación directa, ¿ya? Y había un respeto hacia el trabajo que desarrollaba él. Se le veía una persona de trabajo, ¿ah? Entonces, si me preguntan cómo era la relación, estrecha, familiar, sin perder el respeto entre vecinos. Yo creo que hasta sus últimos días de alguna manera lo cuidaron por eso también. ¿Mm? Entonces, eso te podría contar, Byron, de lo que yo me acuerdo de lo que era el trato o la relación con la gente del barrio. También hace un momento mencionabas que el nivel de educación que esto genera, el tener acceso a libros, la impresión y esto. ¿Cómo veían a tu papá y a tu abuelo siendo tipógrafos? Porque, por ejemplo, en los barrios donde está el profesor, es como, el que sabe un montón, el que nos puede resolver una duda, el que nos puede explicar algo. ¿Sucedía algo similar con ellos? Mira, no sé si sucedía algo así, a lo mejor eran ejemplos en otro tipo de cosas. A mí me pasó, y a mí me pasa, de que mi gusto por la lectura es por él, a pesar de que mi abuelo, les voy a contar, que empezó a trabajar en imprenta a los 9 años, era un niño muy pobre. Yo me siento muy orgullosa de él porque él, y esto pocos lo saben, fue un niño que vivió en el río muchas veces, y él me contaba que se abrochaba sus zapatos con alambre. Entonces el llegar a armar una familia, al poder salir adelante con sus hijos y también formarnos a nosotros, eh, nos enseñó a leer. Yo siempre he dicho que lo que más me ha costado en mi vida aprender fueron las vocales. Y él me las enseñó. Él me enseñó el gusto por la lectura. Él era un hombre que todos los días compraba el diario. Todos los días lo leía. Tenía su biblioteca personal y de hecho todavía tengo libros, colecciones de libros que salían en el diario, que venían con el diario, y me las guardaba y no me atrevo a botarlos ni siquiera porque venga un bibliotecario y me diga que tiene hongo, no lo haría. Es parte de lo que él me dejó, y claro que los vecinos veían como con una situación mejor que la de ellos, sin tenerla muchas veces, pero los veían como más educados, el mismo hecho de que muchos clientes iban también, eh, fueron como los primeros que tuvieron su primer vehículo en el barrio, porque había que transportar el material y mi papá se compró, bueno, mi papá tuvo 6 citronetas, comprenderán que siempre le gustaron, y, y claro, los vecinos lo veían como alguien distinto, además que era, era muy, muy buena persona, no es porque sea mi papá, pero de verdad que él era muy buena persona y lo querían mucho. Y yo creo que eso hizo además que la imprenta en su momento funcionara bien, sobre todo en los años 70, en donde por el tema político ellos recibieron muchas posibilidades de poder trabajar para algunos partidos políticos, sobre todo para el Partido Comunista y el Socialista, y ellos decidieron nunca trabajar en lo que era una propaganda política. Nunca trabajaron ni nunca hubo una impresión en esa imprenta que tuviera que ver con un partido político, porque justamente no querían perder el sello de neutrales frente al tema político. Teniendo sí, mi abuelo, su pensamiento muy claro políticamente, pero él nunca quiso entrar en ese juego porque él sabía que los gobiernos se van
pero la ética, sobre todo como él la conocía, quedaba en las personas y él y mi padre decidieron nunca trabajar para un partido político. Bueno, yo aprovechando quiero presentarle a las dos personas, que son mi abuelo, que está ahí, Luis González. Si lo ven en el padrón Vitae, aparece tipógrafo. Él se sentía muy orgulloso de eso. Y el del ladito es el primer logo que se trabaja en la imprenta, que ustedes lo vieron en el sobre, y él, su trabajo específico era prensista tipográfico. Eso era lo que él estaba a cargo, de la prensa. Como les decía, la amaba, la cuidaba, la limpiaba todos los días, era su regalona, y de verdad que era un trabajo maravilloso, y a mí me encantaba verlo, cómo trabajaba en ella. Se vestían distintos, en invierno hacía frío, se ponía el brasero, se ponía un tambor con carbón, porque era un lugar bastante abierto, su lugar de trabajo, no había estufa que calentara, pero ahí estaba trabajando las 24, no diríamos las 24 horas del día, pero sí los 365 días del año. No, las vacaciones casi no existían. En el tiempo de la fruta, que es verano, era cuando más se necesitaban las etiquetas, el calendario, ¿no es cierto? Y ya después en marzo venía todo el tema de las facturas, de las boletas y por supuesto de las tarjetas de visita y todo lo otro que tenía que ver con la impresión ya más para las familias. La próxima, por favor. El otro dueño, o el otro socio, podríamos decir, era mi papá, Juan Luis González Muñoz. Nació en el año 41, murió en el año 90, pero mi papá sí que era multifuncional, era vendedor, tenía las funciones administrativas, era guillotinista, encuadernador, pero lo que más me encanta de su trabajo era cajista de imprenta. Cajista de imprenta es la persona que trabajaba o que desarrolla, ¿no es cierto?, la composición de tipo a tipo, de cliché a cliché, que los van a ver más adelante, pero ahí está un componedor con la caja de tipo, que a mí me encantaba ir a meterme ahí, ponerme al lado de él, y ver cómo iba armando estas líneas de escritura. Era letra a letra. Y también había que fijarse, porque había muchos tipos de letras, había que fijarse en no equivocarse. Y que esto encuadrara, no es como hoy día que uno se pone en Word, pone configurar, pone los formatos y queda perfecto, ¿no es cierto? Pero aquí había que darle el ancho total, y la palabra no podía quedar a mitad de camino, tenía que ser completa. Entonces, por eso se le llama también un componedor, ¿ya? Así que mi papá hacía eso y muchas otras cosas más, ¿ya? Pero dentro de lo que yo me acuerdo, eso era como lo que a mí más me gustaba, el poder ver cómo él componía estos textos, ¿no es cierto? Y iba desarrollando. Esto era un trabajo sin fatiga, se trabajaba de lunes a sábado todo el día, y solamente se descansaba el día domingo. Eso es un poco para que vayan conociendo la historia de la imprenta González. Y lo de arriba es la guillotina, que era una guillotina también manual, y lo que más me gustaba era que arriba, si ustedes ven, arriba hay como una manivela que gira, era para atar el papel. Eso me encantaba ver porque mi papá tenía que hacer mucha fuerza y apretarla, pero además había una palanca, y esa palanca a veces me dejaba usarla. Entonces me gustaba porque la apretaba y podía ir cortando las hojas. Me encantaba ver ese trabajo con una medida especial. No era una máquina eléctrica, era una máquina manual, así que tenía un desgaste bastante grande para poder manipularla, ¿ya? Eso les podría contar
otra consulta para no adelantarme a mi presentación. Pues yo sí tengo otra, Pamela. Dígame. Justo ahorita que mencionas que te ibas a meter ahí con tu papá y que te dejaba usar las máquinas, es bien común, creo, en espacios donde hay niños y se van a meter al taller de su papá o al espacio de trabajo. Aparte de esto que nos estás contando que te dejaba usar esta máquina, ¿algún juego, algo que con lo que te hayas entretenido mientras estabas ahí con él, que tal vez no Sí, te dejaba porque, usar siempre las máquinas? ¿Qué jugabas? ¿Cómo se jugaba adentro de la fábrica? bueno, yo en ese tiempo éramos 2 nietas solamente. Mi abuelo tenía 2 hijos, una hija, eh, mi tía Kelly y mi papá. Éramos 2 nietas, sí jugábamos. Pero ¿sabes lo entretenido que tenía? Es que nos hacía unos niños diferentes. Porque yo en mi colegio, por ejemplo, cuando había que imprimir algo, lo hacían en la imprenta. Pero además, cuando teníamos que hacer barra en los campeonatos, ¿no es cierto?, en las carreras de velocidad o en el fútbol, que jugaban mis compañeros, nosotros hacíamos los chascones. Y los hacíamos en la imprenta, cortábamos papel con mi prima, que éramos compañeras de curso, y jugábamos haciendo, por ejemplo, estos plumeros para hacer, como usted, a la bio lavado, a la bio bombao, los de México. Bueno, eso nosotros hacíamos. Lo que eran los calendarios también era entretenido, porque nos ponían a poner el taco, que es, el taco se le llama la parte de abajo, porque la imagen se compra. Luego se imprime según la necesidad o el cliente, y el taco es la parte que se compra también hecha con las fechas, por supuesto, y los números del calendario, y nos dejaban poner los corchetes de esos calendarios. Otra cosa también que hacíamos era alzar. Alzar significaba ir armando los talonarios de boletas o de factura, porque era en triplicado. Quedaba uno para la persona que uno entregaba, el duplicado para uno, para el que vendía y para impuestos internos. Entonces nosotros hacíamos ese trabajo. De repente cuando nos equivocábamos ya más grande nos llegaba un reto, pero siempre con harto cariño porque éramos regalonas de nuestro abuelo. Entonces hacíamos el alzado. Pero yo me acuerdo que después, cuando ya estaba mi hermano, yo tengo 15 años de diferencia con mi hermano, que de hecho está aquí y es uno de los que más me aportó, porque para él también es un orgullo de ser hijo de quienes somos. Y hacíamos volantines, nos enseñaban a hacer volantines. Además que teníamos un tremendo mesón lleno de papel y podíamos, como te digo, desarrollar esto. En el tiempo de Navidad, antes de Navidad, teníamos unas tarjetitas que ellos imprimían y que nos regalaban una cantidad, y nosotros llegábamos al colegio, por supuesto, a regalar en los últimos días de clase estas tarjetitas, y mis compañeros de curso les encantaba. Entonces siempre éramos como los que estábamos en una situación distinta. Los papás de mis otros compañeros trabajaban en industria, ¿no es cierto? Mi mamá es profesora, mucha dueña de casa en ese tiempo, pero así que te preguntaran, ¿y qué es lo que es tu papá? Y tú dijeras, tipógrafo, era como raro. Y era, siempre te preguntan, ¿y qué hace? Y luego me pasó lo mismo cuando me formé profesionalmente, soy cartógrafo, y todo el mundo te pregunta, ¿qué hace un cartógrafo? Y después me voy a la archivística y hoy me preguntan, ¿y qué hace usted que es de archivera? Entonces siempre he tenido como eso. Entonces si tú me dices el jugar era eso, el jugar era con los tipos. Me gustaba jugar con esas cajitas, sacar de un lado a otro, el componer, el estar ahí. Yo me entretenía mucho con ellos. Como les digo, siempre estaba metida porque era parte de la casa, entonces era imposible el no, el como alejarse de ese mundo si era parte de la casa. Así que jugábamos, como te digo, y los niños del barrio, sobre todo del pasaje donde estaba esta imprenta, se acercaban
pero así como, porque mi abuelo era tan estricto, digamos, era como muy, muy serio, entonces le tenían un poco de miedo. Pero cuando llegaban estas nietas, ya más grandes, tenían la posibilidad de entrar y mirar lo que ellos veían de afuera, pero ya verlo ahí en vivo y trabajando la máquina, que para uno era algo anormal, pero para ellos era algo nuevo. Así que en realidad eso era un poco en los juegos que teníamos adentro de la imprenta. También la voy a tomar la palabra, te voy a robar la palabra, Byron. Es que ahorita que mencionaste esto de que para ti era normal ver funcionando estas máquinas y para los demás pues tal vez no era tan normal, dentro de este entorno en el que creciste, ¿hay algún sonido que recordes o que te transporte a esa época? A mí me pasa que yo soy muy de piel y cuando empecé a ver estos temas con ustedes, cuando conversamos, empecé a recordar, sí, no solamente los ruidos, sino que también los olores. Eh, yo no sé si podemos seguir un poco más adelante, quiero mostrarles algunas cosas y mis sensaciones frente a eso. Bueno, eh, si es por mirar, si es mirar, una de las cosas que me llamaba la atención, esa herramienta que está al principio, que es como una planera, una planadora, tiene un nombre específico. Mi abuelo echaba la tinta en su disco, pero el olor que tenía la tinta era muy especial porque además era una mezcla, se mezclaban las tintas. Lo que ustedes ven al lado son clichés que son de la imprenta de mi abuelo, y ahí ven el cliché de la prensa, la que está y que se las he mostrado en varias oportunidades, donde está en el sobre. Ese era el cliché que se usaba. Y eso tiene olor a plomo. Esta es una actividad que se trabaja muy directamente con el plomo, por lo tanto había que estar muy bien alimentado y la que se preocupaba de eso era de mi abuela, de tenerlos muy bien alimentados los dos, porque el trabajo y la absorción que tenían los olores era muy fuerte, ¿ya? Entonces, si me pregunta de olores, está la tinta, el papel, por supuesto, los distintos tipos de papel, estaba estos clichés que tienen olor a plomo, todavía, porque eso lo tengo aquí en mi casa, lo recogió mi hermano y él armó esto, también es un recuerdo para él tener de cerca a mi abuelo y a mi padre. Y bueno, los ruidos, si ustedes sintieran correr ese componedor, que es el componedor de mi padre, y que aunque ustedes no crean y ahí no se nota, todavía están las huellas de él ahí impresas por la tinta. Todavía abajo están los dedos del marcado. Y lo que más me recuerda son dos cosas. Una es el movimiento del rodillo al pasar por este tambor o por este disco que ustedes veían en la imprenta, que es lo que está aquí arriba en la figura. Hay un rodillo, pero cuando pasaba ese rodillo sonaba muy fuerte la máquina y al cerrar la placa también sonaba. Entonces un ruido que lo tengo ahí y es como constante, porque llevaba un ritmo, ¿no es cierto?, que lo hacía como toda la mañana y luego era toda la tarde. Entonces había todo un ritmo y un juego como mi abuelo iba sacando y metiendo el papel para imprimir. Y otro de los ruidos que me encanta y todavía lo disfruto haciéndolo en el archivo, es cuando uso una guillotina y al cortar el papel, ese filo tiene un ruido tan exquisito, además que deja yo le digo como una pequeña brisa de papel, ¿no es cierto?, que es el residuo de ese corte por la guillotina, que me encanta. Entonces, si tú me dijeras qué ruidos, eso, más otro que les voy a mostrar más adelante, otro ruido que era externo, pero que era parte de esa imprenta. No sé si quieren que les siga mostrando. Pues sí, si Ok, gustas. vamos a la próxima.
¿Sí? ¿Los Sí, sí. sensoriales? Sí, seguimos. Bueno, hablando de sensoriales, ya esto es romántico y era lo que yo les decía. Crecí, fui la primera profesional por parte de mi abuelo, por parte de la línea de mi abuelo. Fui la primera profesional, me titulé en la universidad y como tal, por supuesto que las primeras boletas de honorario fueron hechas en la imprenta y fueron hechas por él para mí. Como tenía que igual demostrar en impuesto interno su trabajo, si lo ven, está la factura en la cual se supone que yo le tuve que pagar a él su trabajo. Ya en ese año, en el año 95, si lo ven ahí, mi abuelo estaba solo, mi padre había fallecido, murió en el año 90, y fue un trabajo que le costó mucho, porque como yo les comentaba, él estaba a cargo de la prensa, pero no era componedor, sabía ese trabajo, lo había visto miles de veces, porque mi padre y mi abuelo trabajaban codo a codo. Mi abuelo trabajaba, por decirle, en una habitación en el lado izquierdo. En el lado derecho estaba mi abuelo y en el lado izquierdo trabajaba mi padre. Entonces ellos constantemente se estaban mirando, constantemente, pero ninguno se metía en el área del otro. Pero en ese año 95, para mi abuelo, desarrollar esa boleta para mí fue un gran desafío. Y yo las tengo como tesoro, las tengo guardadas porque es algo que él hizo especialmente para mí, ya teniendo, yo diría, casi 85 años, con un tremendo peso encima, porque, bueno, él empezó, como les decía, a trabajar en imprenta desde los 9 años, quedó huérfano, era el mayor y tuvo que salir a trabajar para poder mantener a sus hermanos y a su madre, y por lo mismo eran muchos años ya en el cuerpo trabajando en esta imprenta. Así que les quise mostrar, y como ven ahí además algo anecdótico, hoy en día mi RUT es 9.961.000 y tengo una de mi hija que es 19 millones y la otra es 21 millones. Bueno, pues mi abuelo tenía el 9.609. Nació en el año 10. Así que imagínense cuando le preguntaban su RUT en impuesto interno cuando tenía que ir a pagar algo, porque después le tocó a él hacer ese trabajo que hacía mi padre, el trabajo administrativo. Entonces nadie le creía el número que tenía de RUT. Bueno, ahí hay un ejemplo del número que él tiene. Era un viejo roble, como decimos en Chile. ¿Seguimos? Sí, no sé si te Bueno, puedo... Ah, sí, bueno, dale, sí, por termina y te después. favor. No, Ah, vamos. bueno. Es que se me estaba viniendo ahorita a la mente algo. En este tipo de contextos, yo me he dado cuenta que, bueno, las máquinas que no sé de dónde las trajeron tu abuelo y tu papá, pero cuando se descomponían, mandaban a traer los repuestos o los fabricaban ellos, tuvieron que inventarse algo para no parar la producción. ¿Cómo hacían esta parte? Mira, así como arreglos, yo no me acuerdo haber visto arreglos porque mi abuelo cuidaba tanto su máquina que en realidad pocas veces vi que se echara a perder. Pero si me preguntas de cosas así, me acuerdo que había una parte de esa máquina que estaba quebrada. Y seguramente trajeron a alguien porque eran piezas muy grandes y muy pesadas, y era fierro. Entonces, yo creo que ahí se hizo como los que le contaba un suple, como que se cortó un pedazo, ¿no es cierto? Pero, pero se hizo como un trabajo mayor, no se hizo la pieza nueva. Lo que se hizo fue un suple para un pedazo que debe haberse quebrado y debe haber venido la persona, y yo siempre me acuerdo que era el lugar o el como el mecanismo más que se preocupaba mi abuelo de aceitar porque no podía de nuevo echarse a perder. Y otra cosa que sí se llevaba a algunos sectores donde lo hacían era a sacarle filo a la guillotina o
en este caso al cuchillo, porque así se les llamaba, cuchillos de la guillotina. Y eso sí se mandaba a hacer cosas afuera. Hay algunos implementos que por supuesto los trabajaban ellos, las piezas las inventaban, pero no me acuerdo de que hayan sido tan como muchas las veces que tuvieron que pedir ayuda a otras personas. La wincha, por ejemplo, había una wincha larga que era de cuero, mira lo que me acordé, de repente se cortaba, pero siempre había otra wincha de repuesto, ¿no es cierto? Y luego, por supuesto, que se trabajaba porque era una wincha inmensa donde daba vuelta, ¿no es cierto? Las ruedas, los cilindros, y entonces se mandaban a arreglar. Pero así como otras cosas, no, yo creo que se las arreglaban en un caso así, pero yo creo que lo que más me acuerdo es que la máquina de mi abuelo estaba quebrada, pero sí se había hecho un trabajo para poder arreglarla y se había hecho ahí en la casa. Bueno, les cuento. Te voy a interrumpir un momento, Sí. Porque alguien en el chat está preguntando acerca de la letra. ¿De quién es esta letra? Bueno, esa letra es de mi abuelo. En Chile, la mayoría de la gente mayor escribe exactamente igual y tiene esa letra. Mi abuela, su esposa, tiene la misma letra. La caligrafía era muy importante antiguamente y ellos tenían caligrafía en su colegio. Pero mi abuelo, como a pesar de que no tuvo la oportunidad de estudiar, a pesar de que fue un niño que no fue al colegio, sí supo leer y escribir. Entonces, por eso les decía que yo me siento orgullosa de que él haya formado lo que llegó a tener, siendo que sabía leer y escribir. Pero con su dedicación, con su preocupación, ustedes ven que esa letra es de él, es su letra. Es esa. Fueron hechas en la misma imprenta. Por supuesto que ya las mías no corren como cartógrafo, pero el recuerdo lo tengo y yo creo que hasta el último día de mi vida va a estar conmigo. Tengo ahí un buen turro de ella. Y abajo les muestro un poco cómo se componía, porque a pesar de que era muy sencillo lo que ustedes ven, hasta el cliché se mandó a hacer, porque tenía que ser de un tema que tuviera que ver con la imprenta en el caso de mi padre y con el tema de cartografía. Y abajo era lo que yo les decía cuando ya no se trabajaba el tipo, sino que como ya se tenía un modelo, se mandaba a hacer en la linotipia ya una línea completa con algo que yo usara constantemente, que es lo que ellos tienen, lo que ustedes están viendo abajito. ¿Alguna pregunta antes de seguir a la otra? Pamela, preguntan, un poquito antes de la que te hizo Evelyn, ¿Ya? y es que cuentan con archivo histórico de la imprenta, donde se pudiera consultar quizá algunos de sus clientes, es decir, esta parte que prevalece aún cuando se cierra el espacio productivo. Preguntan sobre el archivo, si es que existe. A ver, archivo no existe. A ver, vamos a hablar como archivera. Documentos existen. El archivo no está organizado. Creo que es una tarea que me voy a dar ahora con el material que pude encontrar. Sé que hay más. Sé que hay mucho que se perdió con algún tema de humedad, pero el archivo hay que armarlo. Lo voy a hacer, es un trabajo pendiente. Creo que esto va a ser uno de los productos que va a salir de esta presentación, con la ayuda también de un archivo oral que me voy a apoyar con mis tíos, porque me di cuenta que no tenía quien preguntarle más que a mi mamá. Y no quiero
quedarme sin los que me pueden contar un poco más allá en aquellos tiempos que yo era pequeña. Si existe un archivo de clientes, sí. Por ahí mi mamá encontró algunos documentos que lo acreditan. Tengo notas de mi padre, tarjeta de sus clientes que están por ahí. Y de hecho todavía tengo relación, o por lo menos mi hermano ve algunos de sus clientes, porque mi hermano, después que ya crecí yo, mi hermano era el que acompañaba a mi papá y entonces hacía el recorrido de clientes en La Vega, en este mercado que les digo que hay en Santiago, y mientras mi papá vendía, y él se va a reír, mientras mi papá vendía su trabajo, él se comía todas las aceitunas que podía encontrar en el camino. Entonces éramos buenos compañeros porque siempre comíamos fruta y cosas ricas mientras lo acompañábamos a hacer su trabajo, y sí conocemos también a algunos de sus clientes. De todas maneras, sí hay registro de facturas. No lo creo, pero creo que no es imposible el poder encontrar información en impuestos internos. Creo que esa es una labor y es algo que me quedó pendiente, pero con la información que tengo creo que voy a poder lograr armar ese archivo y, por supuesto, tener ese archivo de cliente. ¿Mm? Eso sí, eso yo creo que sí se puede, como les digo, recoger, porque yo me acuerdo, hay muchos clientes que conozco, y sé que voy y se van a recordar perfectamente, porque mi papá no solamente entablaba una relación laboral, sino que también era un hombre que tenía y entablaba relaciones humanas. Y eso también hacía que a veces, aunque cobrara más, lo elegían a él, porque era muy grato el poder compartir con él el trabajo. Eso por lo menos yo me acuerdo de sus clientes. Si quieren vemos la que sigue, viendo un poco la parte sensorial. Bueno, yo les comenté que, aquí me voy a ayudar porque ese era mi lugar de juego, el chivalete. Donde está, es el chivalete, justamente me encantaba porque ahí tenían dos. Uno en el que trabajaba mi padre y otro que tenían ahí al ladito, entonces como quedaba solo, era mi lugar de encuentro, de poder jugar, y por supuesto de repente con la tinta, como decías tú, jugar, tomar un tipo, un cliché y ponerlo ahí, como estamparlo, como hace uno con las papas en el colegio y estampa cosas. Yo lo hacía en los papeles y jugaba en ese chivalete, que la que se acordó del nombre es mi madre. La máquina que ustedes ven y la radio hoy están en manos de mi tío Andrés y mi tía Carol, que viven en las afueras de Santiago, que están en esta presentación, y ellos me están cuidando y ellos cuidan tanto de la primera máquina de la imprenta como la radio. Entonces, cuando me preguntaba Evelyn sobre los sonidos, mis primeros sonidos, la primera radio que yo vi, porque ese es a tubo, es esa es mi radio de nacimiento. Esa era la radio donde se escuchaban los programas, ¿no es cierto?, que acompañaban, porque además a mi padre le encantaba la música y a mi abuela. Mi abuelo era más serio, pero mi padre era una persona que no podía trabajar sin música, y yo creo que cuando no tenemos nosotros la oportunidad de trabajar con una música, siempre lo hacemos, y ellos tenían su radio, que está ahí, es muy, muy antigua, y la primera máquina de escribir, que claro, con el sonido y todavía funcionan, es muy antigua. Entonces, si tú me preguntas, todos esos recuerdos se me vienen 10.000 cosas, me emociona mucho, porque ya no están conmigo, y es parte de mi vida, es parte de lo que soy. Eh, Son pocas las oportunidades que uno puede hablar de estas cosas que son tan personales, con muchos amigos incluso que están viéndome, no se los había contado, pero de estos fierros, de estos seres humanos,
soy producto yo, como les decía, la primera en la generación con una universidad, en el cuerpo, con un estudio universitario, pero creo que lo que más me gusta es no olvidarme jamás de dónde vengo, quiénes son y de dónde nací, o sea, entre medio de esos fierros. No quiero dejar de lado a mi madre, porque también ha sido una persona muy importante para mí siempre, pero hay una parte que me hace a lo mejor la profesional que soy, el gustarme los olores de la tinta, el orden del desorden y, y todas estas cosas. Me gustan mucho las antigüedades, me gusta el trabajo de familia, también me gusta. Me gusta, siempre que puedo ayudo a alguien que está empezando con una pyme, con una pequeña empresa, porque yo sé lo que significa trabajar a pulmón, el ver, como les decía, no tener horario y, y sí, esa parte sensorial de ruidos, de olores, de incluso tocar las cosas, te traen miles de recuerdos y creo que lo más difícil que me ha tocado es vender en una situación difícil económicamente para que mis abuelos siguieran manteniéndose, porque me quedé a cargo de ellos en sus últimos años. Fue vender estas máquinas que hoy sé que mi hermano está tratando de comprarlas y recuperarlas, quiere armar, él es constructor civil, creo que también parte de su gusto por su taller y sus herramientas se debe a esto mismo. Y él por lo menos está tratando de poder nuevamente conseguir las máquinas, las que eran parte del origen de esta imprenta. Se terminó más o menos en el año 99, 1999, me tocó cerrarla a mí, con mucha pena, pero también era muy difícil hacerse a cargo. No es un trabajo que se aprende de un día para otro, es un trabajo fuerte, eh, y, y no había tenido la formación. Ellos me habían preparado para algo mayor, según ellos. No tuve la visión, creo a lo mejor, pero no me arrepiento de todo lo que viví ahí como niña. Y bueno, como les digo, en esa imprenta me fui armando, me fui formando y creo que le debo el que me guste tanto el olor al papel, la lectura, eh, el disfrutar de los sonidos también de las cosas. Yo creo que a uno los recuerdos lo llevan de nuevo a vivir la experiencia y estar de nuevo con los que ya no están. Entonces, eso les puedo contar por lo menos de lo que me preguntaban y quise compartir esos sonidos que hablaba Evelyn. Ahí hay varios sonidos, pero lo que más me hace falta quizá es el abrazo, que hoy estamos todas las mismas, pero sí es una parte importante de mi vida, son muchos años, desde que nací, yo creo, piensen, yo nací el 65 y hasta comienzos del 2000 tuve una relación con esta imprenta. Fue un poco la que los vio nacer y me vio nacer, y fui la que cerró también la puerta. Y eso es difícil, es muy difícil sabiendo lo que había significado para mi padre y para mi abuelo y para la familia en general, para la familia, para su hermana también. Mi tía también de repente, como bien decía Byron, y mi abuela trabajaban apoyando, sobre todo en compaginar, ayudaban mucho, así que, y mi madre igual, se ayudaba cuando se necesitaba y estábamos ahí. No sé si hay otra pregunta o alguien quiere preguntar algo. Yo tengo dos preguntas. Primero,
pues quiero agradecerte esta parte como tan íntima que nos permitiste, ¿verdad? Porque son cosas que no se encuentran en un libro, Ujú. son cosas que no se aprenden en la universidad. Y te agradecemos también, ¿verdad? Por tener esa confianza o ese valor de exponer una parte tan íntima de tu vida. Ujú. Que esto, los aprendizajes que uno adquiere de los abuelos, de los padres, se pueden seguir honrando desde su propia profesión. Por ejemplo, tú desde los archivos, Ujú. seguís descubriendo la vida de otras personas, seguís descubriendo el valor de otras personalidades. Y eso es una forma de honrar el trabajo de tu papá y de tu abuelo también. Mencionabas con esto de los sonidos de la máquina y del radio, y me gustaría saber si hay alguna canción específica o un género musical que te haga recordar esa época. Y luego tengo Bueno, otra pregunta, pero dejemos esta primero. bueno, sí. O sea, había un programa que muchos de los chilenos que están conectados se van a acordar, Radio Tanda, que era un programa al mediodía que se escuchaba en casi todas las radios de Chile, que era, un programa como humorístico. Y era de una familia chilena y también se tiraban. Y el tango. Y si tuviera que elegir un tango, yo creo que está el choclo y el tango uno. Más me siento identificada con uno, pero sí, era la hora del tango. Era un fanático del tango. A pesar de que era un hombre joven, se crió en una familia tanguera, les gustaba mucho. Tenía algunos primos él, una prima especialmente que cantaba tango profesionalmente, entonces tenía mucho cariño por el tango y una de las fotos que encontré también fue bailando tango. Así que creo que si es por recordar esos dos programas son los que yo me acuerdo que estaba ahí siempre y tenía que ser, y como te digo, el tema del tango era muy, bueno, y los partidos de fútbol, que también era futbolero, mi abuelo y él, y estaban ahí siempre escuchando, pero en general la música era la música de tango. No solamente la escuchaba a ella, sino que a mí me transporta también a la casa de las hermanas de mi abuelita, de mis tías, y también ahí se escuchaba tango, entonces no es una música que no me sea conocida, al revés, me encanta el tango y creo que debo el baile todavía, me debo aprender, todavía tengo ganas de aprender a bailar tango en honor a ello, pero sí, me llega, de todas maneras. Y no Muchas sé gracias. cuál es tu otra pregunta. Sí, esta es la última que yo tengo. No sé si Byron tiene otra antes de pasar con las de la audiencia, pero me gustaría saber, dentro de toda esta serie de experiencias, recuerdos y aprendizajes que tenés, ¿cuál es el que más te hace sonreír al pensar en ellos? Un recuerdo grato. ¿Pero lo quieres de imprenta o lo quieres en lo personal? Decide tú si quieres asociarlo a la imprenta o en lo personal a tu abuelo y a tu padre. Voy a decir algo de mi abuelo, que, que siempre me río y está ahí mi hermano. Mi abuelo nos amaba tanto, era tanto lo que nos amaba, que él le pagaba a los niños del barrio para que jugaran con nosotros. Eso me acuerdo y me da risa, porque no es que no éramos amistosos, no era eso, es que jugábamos tanto que los niños se cansaban, porque entonces, sobre todo mi hermano, que era un sabandija que me va a retar por lo que estoy diciendo, entonces lo que hacía mi abuelo
era pagarle a los niños para que jugaran con él. Yo creo que eso me acuerdo, pero sí me acuerdo de su cariño. Todos los domingos nosotros vivíamos en otra comuna muy lejos, todos los domingos, pero no había domingo que él no llegara con 2 bolsas de fruta, de golosina, para, para cada una de sus nietas. Nos llevaban regalos, las navidades, los 18 de septiembre, que son las fiestas patrias, las empanadas, y ¿sabes qué? Todo lo que era también la imprenta, porque no les conté que en mi casa se hizo una bodega, vivíamos en un sector rural muy grande, una casa, un terreno grande, entonces se hizo una bodega donde se guardaba material de la imprenta. Y bueno, cuando iban mis amigos a la casa, lo primero que querían era entrar a la bodega para poder sacar el material que ellos querían, estas tarjetitas de Navidad o algún papelito, algún calendario, y también el acordarme de eso con mi abuelo, el verlo ahí, sí, me recuerdo. Es que él era muy cariñoso, de verdad que lo echo de menos. Y lo que sí les puedo decir que yo, después de haber sido la que fui protegida, después fui la protectora. Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles que me ha tocado en mi vida. Hoy soy protectora de mi madre, lo siento así, de mis hijas, pero es distinto cuando es el abuelo y yo me tocó protegerlo por la falta de sus hijos. Sus 2 hijos murieron antes que ellos, incluso, que mis 2 abuelos, y me hizo cargo. Entonces, si tú me dices, de felicidades siempre, de cómo dormía con ellos, cuando disfrutaba con ellos, el comer, el tomar once, el contarle mis amores. Eran personas muy abiertas. El hablar de sexo, incluso con él, en ocasiones que quedaba con la boca abierta, yo creo que eso era como lo divertido que nos pasaba a veces, ¿no? El contarle mis cosas. Eran muy abiertos, siento que en ese sentido, a pesar de que eran tan, como una formación a lo mejor tan cerrada en algún sentido, eran muy abiertos para escucharnos, para darnos los tiempos de juego que hoy día no nos damos a veces a los niños. Ellos nos daban esos tiempos de juego, a jugar a la pirinola, a competir jugando con plata, y siempre perdía, siempre ganábamos. Entonces, era como si tú me dices de alegría, es que el vivir con ellos era alegría, todo el momento era sentirlo, su calor, su beso, su abrazo, eran cariñosos así. Entonces, si me dicen, yo soy así, yo también soy de piel, y creo que viene también por eso, ¿eh? No solamente por ellos, sino que también por mi madre. Mi mamá es profesora y también viví con ella cosas así, pero sí, a pesar de que se veía un hombre tan serio, para otro, con nosotros era una dulzura, y mi papá también. O sea, para mí, eh, no podría haber tenido un mejor padre. Siempre, lo he pensado así, y me gustó también el tener a 2 personas en mi vida que tuvieran una profesión rara. Siempre hay que hacer como el distinto. Y eso también me gustaba, me hacía especial para otro. Yo me aprovechaba un poco de eso. Gracias, Pamela. Solo te faltó El ser ser arqueóloga, distinta, entonces, Evelyn. sí. Solo te faltó ser arqueóloga para que te siguieran preguntando, ¿y eso qué es? Sí. Bueno, No sé le si cedo la palabra a Byron para ver si tiene otra pregunta, y si no, pasamos a la serie de preguntas de la audiencia que Paola nos va a hacer favor de guiar. perfecto. Pues no, Pamela, al contrario, bueno, que si siguiéramos preguntando, pues, siempre van a haber preguntas, pero bueno, para ser respetuosos de tu tiempo también y el tiempo de las personas que amablemente nos acompañan, pues, no, yo creo que podemos pasar a las preguntas de los compañeros, compañeras que están por acá. Uh-huh. Y pues sí, mira que todo lo que te pones a contar, obviamente cada vida, cada persona es distinta, pero creo que en algún momento hay cosas que se van encontrando. Y te repito, me hiciste recordar también un montón de cosas que pues definitivamente aquí podríamos
como dijimos en la otra reunión, que cuando te conocimos se nos va a acabar la vida y no vamos a terminar de contarnos nuestras anécdotas. Y pues qué interesante todo. Vamos a darle el espacio al público para que sigan haciendo llegar sus preguntas. Entonces le toca el turno a Paola, que nos pueda apoyar ahí. Buena onda, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ya los compañeros leyeron las primeras preguntas y ahorita voy a dirigir la pregunta de Rosario Torres. Dice, hola, buenas tardes, mi nombre es Rosario y soy de Chile. Antes que nada, felicitar por la iniciativa que nos lleva directamente a revisar nuestras propias historias. Ahora la pregunta es, ¿cómo relaciona usted su historia con la importancia y el rol de las imprentas más allá de lo comercial? ¿Y cuál es el valor que da hoy usted al cambio tecnológico en el siglo XXI? A ver, si yo tuviera que pensar, en el caso mío, por ejemplo, una de las cosas más importantes del tema de la imprenta es que tenemos muchos periódicos que se hicieron en las imprentas tipográficas, y yo diría que eso en el archivo donde yo trabajo es como uno de los plus que tiene una de las colecciones de diarios, que también es de principios del siglo XX, y yo creo que le da una connotación especial. Y con respecto a la tecnología, sí, la tecnología hay que ir a ver, la base es la misma, lo que va cambiando es la tecnología. Lo que sí hoy tenemos capacitaciones para las personas que trabajan en el área. Yo diría que por ese lado la tecnología, por supuesto, que ayuda. Además, ya no somos un país de 2 millones de habitantes, estamos hablando de Chile, un país de 17 millones, y para qué decir de México o de otros países, ¿no es cierto?, donde la cantidad de población es mayor, donde queremos llegar y masificar, ¿no es cierto?, algún tipo de texto, o en el caso de los gobiernos, que estábamos hablando de la parte política, también querrán llegar a los votantes. Entonces yo no estoy en desacuerdo de la tecnología, lo que cuesta es dejar a veces esos sabores románticos. A mí en la cartografía, o sea, en la archivística, lo que me ha costado es dejar el papel y pensar en lo que viene, porque el olor, lo que yo les decía, el tocar, el sentir, se va echando de menos, pero también hay que ir evolucionando. Entonces no estoy en desacuerdo, al revés, creo que hay que subirse, porque si no nos vamos a quedar abajo. La base es la misma, en papel o en electrónico, la forma de trabajo es exactamente la misma, la que cambia son otros parámetros, ¿no? Pero yo, como les digo, en ese caso estoy en total acuerdo. No sé si eso responde, aunque la primera parte me gustaría que, no sé si está ahí de nuevo, si la ves, Paola. ¿Cuál? La pregunta. La primera parte de la pregunta. Ahorita voy. Dice, ¿cómo relaciona usted su historia con la importancia y rol de las imprentas más allá de lo comercial? Bueno, de partida, alguien dijo por ahí el armar un archivo de la imprenta. Lo vi con mi amigo Ricardo Moró, que de Perú, que está por ahí también. Lo vimos en algún minuto en Girona. Existía un lugar donde estaban unas máquinas que yo le dije, mira, estas se parecen a las máquinas que trabajaba mi abuelo. Yo creo que eso hace falta, el tener un archivo, cosa que yo sé que hay un museo en Guatemala donde ven todo el tema de la imprenta, que me dio una pena saber que existía después que estuve ahí. Pero el día que vuelva es una de las primeras visitas que voy a hacer, porque quiero reencontrarme, quiero encontrarme y reflejar la historia de mi familia en ese museo, independiente que, por supuesto, el museo no es fierro, solamente si es un museo tiene que haber una parte de archivo, porque los documentos o los productos son papel, son impresos, son archivos. Entonces siento de que esa es la forma como yo me relaciono con el tema de la imprenta hoy en día.
Eso te podría decir, o sea, hoy es crear un archivo de la imprenta de la historia. Hay muchos libros, hay muchos documentos, pero no tenemos formado un lugar, una dependencia, una institución cultural a lo mejor, si se puede ver desde ese punto de vista, que tenga que ver con la imprenta. Creo que ahí estamos en deuda. Y material tenemos que hoy día rescatarlo antes que se pierda. Y la parte también que hace falta es un archivo oral de las personas que trabajaron directamente en las imprentas. Entonces ese también es un trabajo que hace falta poder desarrollar, si lo veo desde mi punto de vista ya de profesional como archivera. Ok, la siguiente pregunta es de Lorena Miguel. ¿Cuáles eran los documentos que más solicitaban los clientes a la imprenta? A ver, en un comienzo yo me acuerdo que eran las boletas, que las exigían por supuesto, las boletas de impuestos internos y lo que eran las facturas y las guías de despacho. Esos eran los documentos que más se pedían. Después, cuando ya se fue profesionalizando algunos temas, fue la tarjeta de visita. También porque ya era una forma de presentar mi trabajo, ¿no es cierto?, y masificar mi actividad. Otra cosa que se dio en un tiempo que hoy ya no se usa mucho, se ve, pero que es el calendario que iba en la oficina. Siempre en las oficinas había un calendario. Hoy se usa el celular, ¿no es cierto?, o tenemos el digital. Pero en aquel tiempo uno usaba uno que colgaba con una figura, con una imagen que a uno le gustaba. Generalmente los regalaban en los negocios de barrio y sobre todo en los temas de la fruta también se daba mucho ese tipo de documentos. Y otra cosa que a mí también me encantaba, porque ahí me gustaba sentir el olor del engrudo, Evelyn, era cuando se hacía el sobre de pago. Mire lo que me acordé ese día conversando. Los sobres de pago. Se le pagaba el salario en efectivo, porque no existían las tarjetas de vista, ¿no es cierto? Entonces lo que existía era el sobre que se hacía con engrudo, se pegaba con engrudo. Entonces eso me gustaba y se hacía mucho. Lo que poco vi alguna vez, que es la historia que todos conocemos, el tan temido sobre azul. Nunca vi un sobre azul. Así que me imagino que a nadie lo despidieron durante ese tiempo que por lo menos en la imprenta se hacían los sobres de salario. Eso era como los documentos que más se hacían en la imprenta. Bueno, la siguiente pregunta es de Emil. Por lo escuchado, no creo que haya tenido alguna censura de parte del gobierno, pero ¿hubo alguna amenaza de políticos por lo que no les hacían un trabajo para ellos? Amenaza directa no había, pero de alguna manera había un castigo. Al que le guste lo que voy a decir, bien, pero en los tiempos de la Unidad Popular, nosotros en mi casa, mi madre, mi padre y yo éramos 3. Y nunca hubo algo más allá que un pollo, porque sencillamente no estábamos en un partido político, porque éramos una familia de 3 personas y como tal se daba para los que eran más de 3. Y claro que de alguna manera había una represión en el sentido de poder incluso comprar en el mercado negro como se hacía en aquella época. No era algo que se podía hacer. Costaba mucho, por ejemplo, incluso comprar el material que se usaba en la imprenta por el hecho de que no se tenían los amigos políticos, ¿ya? A pesar que yo les voy a decir que ellos eran partidarios del gobierno de Allende, ellos por ética nunca quisieron trabajar para ningún partido político, pero sí en ese sentido. En otros sentidos no siento que fuimos atacados, solamente que no teníamos las bondades que tenían otros que sí trabajaban para el partido
Y bueno, por supuesto que nos costaban las cosas mucho más, les costaba. Yo de verdad que me saco el sombrero frente a los tiempos que ellos vivieron trabajando en una imprenta que no deja de ser, no eran grandes cantidades las que entraban, pero sí fueron muy bien organizadas y bien usadas. Así que político no, yo diría que no, nunca hubo más que lo que les cuento, que no teníamos las facilidades si hubiésemos eh, trabajado para el partido. Bueno, ahora la última pregunta, la segunda pregunta que realiza María Online. Hola nuevamente, muchas gracias por este espacio. Tengo otra pregunta. Si conoce el origen de los diseños usados en los distintos formatos y los diseños en general reproducidos en la imprenta, ¿los aportaba el cliente o los tenía ya como predeterminados su abuelo o su papá? A ver, las dos cosas. Habían clientes que eran más grandes, los industriales, que ya tenían su logo, ¿no es cierto? Y lo entregaban, por supuesto, para el diseño. Lo que sí se hacía era de que como todos los documentos eran de distinto tamaño, y no es como ahora que uno agranda o achica, ¿no es cierto?, una imagen digital, en aquel tiempo había que mandar a hacer el cliché a la medida justa del espacio que se necesitaba en ese molde que se hacía letra a letra. Entonces, no existía ese trabajo. El diseño lo entregaban, como te digo, a veces gente, el mismo cliente. Pero en otros, cuando no tenían, había una caja inmensa con distintos tipos de cliché que se compraban por si alguna vez alguien necesitaba alguno, y uno podía elegir cómo era el logo, por ejemplo, de mi tarjeta de visita donde aparecía el mundo. Eso podía ser, pero generalmente se mandaba a un diseñador gráfico y eso después se mandaba a hacer el cliché afuera, no se hacía en la imprenta. Entonces se hacía de las dos formas. Un diseño que lo entregaba el cliente o el que se ofrecía desde la imprenta. Estaban esas dos posibilidades como para desarrollarlo. Bueno, esa fue la última pregunta. No sé si Byron o Evelyn quieren hablar, por favor. Le voy a dejar el cierre del conversatorio a Byron, pero no sin antes agradecerte, Pamela, por este diálogo tan ameno, tan bonito y tan enriquecedor. También a los compañeros que nos están viendo, pues les agradezco mucho por las preguntas y los comentarios que pues, nos animan a seguir y nos animan a seguir descubriendo otras historias de vida. Byron les contará también que ya les tenemos preparada otra sorpresita por venir, pero les agradecemos el haberse tomado el tiempo de acompañarnos hoy y por sus preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, Evelyn. Pues sí, justamente concuerdo con comentarios que estoy leyendo aquí en el chat y lo que estamos planteando. Fue una tarde muy amena, muy enriquecedora realmente, como lo decía al inicio, salirnos de nuestros contextos, conocer por lo menos virtualmente, dadas estas circunstancias, que es algo de lo positivo que puede estar pasando en medio de toda la tragedia social que vivimos, por lo menos aquí en Guatemala. Poder ver rostros nuevos, estar haciendo amigos nuevos. Creo que es una de las ventajas de esta tecnología y ojalá que sigamos viéndonos. De verdad, Pamela, es fascinante escucharte. Dan ganas ahorita de, si no hay aviones, pues aunque sea remando, me puedo ir para que me sigas platicando de todo esto. Y sabemos que, así como tu conocimiento, muchos de los que estamos aquí presentes tenemos una historia que contar. Tenemos algún recuerdo que siempre va asociado con toda esta dinámica de los procesos industriales en cada uno de nuestros rincones. No terminaríamos, estoy totalmente de acuerdo con tu persona, que hacen falta los archivos orales. Creo que eso es uno de nuestros retos, creo que es algo que como seminario nos hemos propuesto con los compas de
de que le tenemos que apuntar también un poco más a la memoria, no solo al objeto, porque igual, como estabas mencionando, por la razón que haya sido, se vendieron las máquinas. Muchas veces uno eso piensa, ay, si este fierro ya no sirve y lo vendo. A mí me pasa lo mismo, hay papelitos que yo a veces guardo por puro recuerdo. Guardo la licencia de conducir de moto de mi papá, que fue su primer licencia, luego tuvo de carro. Yo no sé por qué vendió las motos, me las hubiera heredado, ahora no me dejan comprar. Entonces, pues así pueden pasar muchas cosas. Y para ser congruentes justamente en esta lógica que estamos arrancando, como te dijimos, Pamela, con tu persona, que esperamos nos puedan acompañar desde las latitudes en que cada uno se encuentra, a partir del lunes 13, el próximo lunes, de hoy en 8 días, todos los lunes y todos los viernes de julio, inclusive el primer lunes de agosto, vamos a tener una jornada de conferencias como esta y la vamos a enfocar a la historia industrial de la costa sur guatemalteca. Entonces, les queremos hacer la invitación cordial a todos. Igual ahora ya son nuestras víctimas, ya tenemos sus correos electrónicos. Entonces les vamos a estar mandando información si no les molesta. Les vamos a hacer llegar por ahí la invitación general y unos 8 días antes, por ejemplo, vamos a no solo el afiche, sino mandarles la invitación específica de cada ponente. El lunes vamos a arrancar con nuestro compañero Alfonso Argueta y pues en la lógica que trabajamos esto el día de hoy vamos a tener las conferencias, entonces van a ser 7, esperemos que el internet y la lluvia de la costa sur no nos afecte mucho porque pues aquí en Guatemala cuando San Juan abre la llave en la costa se le olvida cerrarla y pues provoca muchos estragos con las transmisiones, pero confiamos en que todo va a salir bien por si están en la disposición de acompañarnos. Como les repito, muchas gracias y de conocer un poquito también de la memoria de nuestro país. Se la vamos a dedicar, insisto, a la costa sur del país, que es inmensamente rica en muchas cuestiones de estas asociadas a la industria, de todo el país, por cierto, pues cada una de las regiones cuenta una historia diferente, y estoy viendo por aquí a Hugo Iván Chávez, mi querido hermano salvadoreño. Creo que te pueden interesar esas charlas por las relaciones que sabemos que desde épocas prehispánicas y pues todos estos procesos, la geografía de la costa de Guatemala tiene con El Salvador. Y pues muchas gracias. Si alguien más quiere tomar la palabra por lo menos unos segundos, ahí está el afiche, muchas gracias. Ya les vamos a colocar el enlace, estamos en eso, para que de una vez lo tengan desde las invitaciones. Entonces, estas personas que están acá son nuestros 4 ponentes nuestro afiche está partido en 2 para que no se nos sature la vista. Y aquí están los otros 3 ponentes. Esto es lo que les vamos a hacer llegar. Y creo que estaban mostrando ahí el afiche de Alfonso, entonces vamos a acompañarlo con algo así como lo que tienen aquí en la pantalla para saber quién es el ponente y recordar que el ponente que nos toca en los siguientes días. Insisto, les agradezco mucho por su participación. Realmente fue bastante productivo ver reunida a gran parte de Latinoamérica. Eso demuestra muchas cosas. Y pues nada, Pamela, muchas gracias. ¿Y algo nos querés agregar? Sí, bueno, quiero agradecerle esta oportunidad, el poder compartir un poco mi historia. Generalmente hablo de los archivos, pero este es mi archivo personal, es algo más íntimo, lo quise abrir con los que yo realmente quería estar, más aquellos colegas que seguramente por su sensibilidad van a poder entender lo que estoy sintiendo. Estoy muy contenta, como les digo, por esta oportunidad. Espero que, no algún día, espero que podamos hacer este encuentro en Chile. Quiero y les ofrezco, ojalá, ser el tercer país que podamos trabajar este tema. El patrimonio industrial está muy dejado de lado en nuestro país y hay muchas personas, muchos obreros que están olvidados, que están esperando que los escuchen, y creo que esta es una oportunidad de gente como ustedes que ya llevan 12 años trabajando, que nos pueden aportar, ayudar
con la experiencia que tienen, con la investigación. Así que les agradezco, estoy muy contenta, y una de las cosas que me tiene más contenta es que mis hijas y mi madre nunca han estado en una charla mía, y hoy, aunque estamos en Zoom, están ahí en uno de los recuadros, y como les decía, hay gente que los quiero mucho y que quería compartir con ellos y que fueron especialmente invitados para estar conmigo. Así que gracias por esta oportunidad, me siento contenta, me siento orgullosa, como les dije, y muy honrada de que me hayan dado esta oportunidad de hablar de mi familia. Y bueno, lo que ustedes quieran, ustedes saben que estoy aquí para aportar y para poder apoyarlos en su labor. Gracias a mis colegas, en especial a Evelyn, que nos hicimos este contacto, y a todos los colegas que pudimos compartir estos días, y que esto es un comienzo, como dicen, pero no un final. Así que muchas gracias por acompañarme, y a todos los colegas y amigos que están conectados en este momento. Muchas gracias. Perfecto, gracias Pamela. Nos seguimos viendo todos. Gracias, un abrazo. Gracias. Muchas gracias por participar. Gracias, Pamela. Adiós. Gracias. Hasta luego, gracias. Saludos. Gracias. Gracias.